van a las fuentes. Así es. Yo creo que el trabajo cronístico a la actualidad requiere contrastación de información archivística, cronística, es decir, de toda la información, de toda la fuente que estuviera al alcance, ¿no? Entonces, ya no se trata, pues, de decir que según Guamampoma o según Garcilaso, ¿no? Sino que la información cronística tiene que ser contextualizada con mucha información, con análisis histórico absolutamente crítico, ¿no? Entonces, solo así creo que es necesario revelar el mensaje, el contenido o cuál es la información detrás del cronista o de la crónica que... ¿Y cómo haces las crónicas, ¿no?, que no tengan ni comas ni puntos seguidos? Sí, pues, exacto. Por ejemplo, a mí me parece el tema de Garcilaso, por ejemplo, está requiriendo un estudio, un análisis mucho más centrado, mucho más pausado, pienso yo, porque pienso que Comentarios Reales de Garcilaso, por ejemplo, es un proyecto político que se escribe el Inca Garcilaso de la Vega para reivindicar la memoria de su mamá, que el mundo occidental dice que la antropología nació no recuerdo si, no, en el siglo XIX, que era un evolucionista, y cada año invitan a un académico para que durante todo el año escriba lo que va a leer en el día de Morgan, la cátedra Morgan. Entonces, yo creo que el Cusco debería ser eso, es la cátedra Garcilaso. Están cantando Garcilaso, universitario. Garcilaso ha perdido, Garcilaso ha ganado. Es el tipo de homenaje, pero una charla magistral en un día relacionado con Garcilaso. Sería bien interesante. Sería muy interesante. Y la llamada a hacer eso tendría que ser la universidad. Exactamente. Pero pues, no sé qué se piensa. Sí. Doctor Donato, usted ha mencionado que los comentarios reales serían un poco su mamá. Sí. ¿Y su papá? Es interesante el contexto que dices, Carlos, pero sin embargo pienso que aquí no se trata de recordar al papá, no, pero aquí a mí me parece que la crónica, cuando ofrece la información, detrás de esta información oculta una intencionalidad, ¿no? En esta perspectiva, a mí me parece que el Comentarios Reales sí es un proyecto para reivindicar la memoria de su mamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué la figura de su mamá? Porque todo el comentario, los Comentarios Reales de Garcilaso, es para reivindicar a los Urincosco, mejor dicho. Es un interés didáctico, ¿no? Sí, es una historia, entre comillas, escrita de la historia del Cusco, de la historia de los incas, pero desde la perspectiva de los Urincosco. Eso quiere decir de que hay una historia de los incas, hay una historia del Cusco vista desde los Hanancosco. Por ejemplo, Garcilaso es el único cronista o historiador, como podríamos llamarla, cuando te dice la dualidad andina, es que Hanancosco es lo masculino, es el descendiente de los incas gobernantes,
por la vía de varón. En cambio, el Urincosco son descendientes de la esposa del Inca, del Coya, del Panahuarmi. Entonces, y ahí lo que está haciendo Garcilaso es reivindicar desde la perspectiva de Urincosco. Por ejemplo, Garcilaso es el único que nos presenta la leyenda de Manco Cápac y Mamaojli. Pero ¿cuál es el contenido? Es la idea central en la leyenda, es la civilización. O sea, a los incas nos presentan como grandes civilizadores, ¿no? Pero en cambio, la versión de los Hanan Cosco, por ejemplo, es los hermanos Ayer, el mito, ¿no? O sea, donde te muestra el poderío, ¿no? Donde te muestra, pues, que entre los hermanos como se pelean y hay uno nomás que llega a Guanacao. Es decir, el tema de violencia es extrema en el tema de los Hanan Cosco, ¿no? Pero en cambio de Urincosco, que Garcilaso tipifica muchos de los temas que nos ofrece Garcilaso, podríamos hablarla. Y, por ejemplo, el tema de la conquista, ¿no? Se supone que el tema de la conquista identifica a los Hanan Cosco. ¿Por qué? Porque a partir de Pachacute, a partir de Viracocha, Pachacute, Tupainca, Yupainca, Huaynacopa, son los incas conquistadores. Pero a la vez se representan como Hanan Cosco. Hanan Cosco son los grandes conquistadores. Pero en cambio Garcilaso te dice, no, desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac son conquistadores. Tanto así, Manco Cápac conquistó hasta Paucartambo, hasta Limatambo, ¿no? Entonces te está presentando como grandes conquistadores. Y espera, los Hanan Cosco no solo es de Pachacute, ¿no? Desde Manco Cápac. Es decir, te está viendo, te está informando desde una mirada desde el Urincosco, ¿no? Entonces, creo yo, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, creo, sigue demandando trabajos de investigación serio y con mucha responsabilidad, creo yo. La historia de la conquista del Perú no sería una reivindicación de su padre. No creo. El hombre en armas, la conquista del Nuevo Mundo. Sí, podría resultar una propuesta muy interesante, pero sin embargo me parece que es una reivindicación más bien con la figura de la corona Garcilaso para ser aceptado en España. Sí. Me parece que también tiene algo que me estoy animando a plantear, que hace una historia y en cierta forma un preámbulo a la antropología. O sea, está cerca la antropología, ¿cuántos? 5 siglos antes casi. Exacto. Entonces Morgan, que se considera que es el fundador de la antropología, por eso que en la Universidad del Norte de Estados Unidos tienen la cátedra Morgan, como te decía, invitan a un académico para que prepare su discurso todo un año, Sí. y sea pues de tipo evolucionista. Sí. Pero el Inca ya está haciendo eso. Sí, exactamente. Y pareciera que a los ojos de historiadores críticos actuales, pareciera que alguna información estaría forzada, ¿no? Pienso que no. Por ejemplo, esta de la división dual de Hanan y Urín, si nosotros contextualizamos la información histórica, es decir, documentos del archivo, ¿no?, recogiendo los títulos de propiedad de todas las comunidades sobrevivientes dentro del Valle del Cusco, vamos a encontrar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una historia moderna. Sí, hay un dato que es extraordinario, que nosotros mismos no nos preguntamos, pero tampoco nos interesamos de ver. ¿Por qué San Jerónimo tiene el ayllo Suxu Aucay?
¿Por qué San Sebastián tiene también el ayllu Suxo-Opeyo? Son dos pueblos, son dos ayllos fraccionados en el momento de la creación de la parroquia de San Jerónimo por el virrey Francisco de Toledo. ¿Qué ha pasado? Pero, y por ejemplo, la información de Sarmiento de Gamboa cuando nos dice de que, bueno, los descendientes de Pachacuti y Inca Yagani se llaman de dos maneras, Hatumayo y Iñacapanaca. Dice, ¿no? China es hembra, ¿no? ¿No? Sí, pero si nosotros contextualizamos la emoción, Hatun Ayllu, o sea, cuando se hace la relación del Hatun Ayllu, la relación de los descendientes de Hatun Ayllu de Pachacuti, es puro varón. No hay una sola mujer. ¿Pero dónde está? Pero si nosotros empezamos a buscar la relación de Iñacapanaca, son descendientes de Anahualqui. ¿Y quién es Anahualqui? Es esposa de Pachacuti. Entonces, lo correcto ahí, y cuando no recogió y no entendió Sarmiento de Gamboa, en cambio Garcilaso lo entendió perfectamente, es de Hatun Ayllu, son descendientes por la vía varón de Pachacuti. Iñacapanaca son descendientes de Anahualqui por la vía de mujer, Icoya. Entonces, ¿qué pasa? Hatun Ayllu es Janancosco, Iñacapanaca es Urincosco. Entonces, por ejemplo, el Suxo Ayllu de San Sebastián es Janancosco. El Suxo Ayllu, Suxo Aucaille, Panaca de San Jerónimo es Urincosco. Entonces, esa información, si no tuviera un refrendo desde la perspectiva de los comentarios reales, sería puro documento, ¿no? Pero confrontado con la información documentaria, archivística y la información cronística, en este caso comentarios reales, fíjate cómo nos ha dado esa información contextualizada, y es el único. Pero en cambio Polo de Ondegardo va inventando, porque el siglo XVI es un momento en donde la historia de los incas había que reacomodarlo, había que repensarlo. ¿Repensarlo en qué medida? Repensarlo de la forma como se estaba estructurando la estructura política colonial, ¿no? No tenía que transgredir de ninguna manera la historia de los incas a la historia que estaba naciendo, la historia colonial, ¿no? Sí. Entonces, en esa medida, por ejemplo, Polo de Ondegardo es el que dice, ya, muy bien, Inca Roca para arriba es Jano. ¿Pero por qué? ¿Quién lo ha dicho a Polo de Ondegardo para que de Inca Roca para arriba es Jana y de Inca Roca para abajo es Uri? Sería arbitraria, ¿no? ¿No? Entonces, pienso que detrás de todo eso también hay un manejo político. ¿Manejo político de quién? Carlos Inca en ese momento tiene el poder político, tiene el poder económico, tiene un prestigio social extraordinario. Entonces, su mamá, Zica, ¿no?, es descendiente de Vica Quierao, es de Inca Roca. Entonces, como los Jana tienen prestigio y en ese momento estaban aglutinando todos los privilegios que la corona le daba, eso le convenía pues a Carlos Inca que su mamá descendiera de los Janancosco. Entonces, desde Inca Roca es Janancosco, y de tal forma, pues toda su familia entonces estaría con todo en las manos, con todos los privilegios que la corona en ese momento estaba ofreciendo a los incas, que una medida de pacificación. Eso ¿no? Es una historia. Absolutamente, ¿no? Absolutamente es una historia, pero también es una forma de hacer de explicar el proceso histórico desde la perspectiva analítico y crítico. Todavía hay muchas comunidades que son Jana y Uri. Sí. Jana tiene
concepción masculina, Sí. Burin la concepción femenina, Sí, ¿no? sí. Y con un poco de dedicación, de trabajo de campo moderno, con los documentos, se podía modificar mucho de lo que circula Sí. como historia de los incas. Yo creo que, doctor Jorge, yo tengo que ser muy sincero en este momento, ¿no? O sea, pienso que, no voy a decir la universidad, pienso que el Cusco se merece que tenga una escuela de profesionales que estén inmersos en el trabajo de investigación. Así como le tocó el momento que usted vivió en Cusco, cómo contribuye al entendimiento de la fiesta de Inti Raymi, de Corpus Christi. Es decir, una visión de la historia del Cusco desde la perspectiva antropológica. Eso es una contribución extraordinaria suya. Pero ¿quién lo va a continuar, doctor? Me preocupa. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el interés? ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo la generación ahora, la generación actual? Que no estamos avanzando. O sea, pareciera que es un poco chistoso decir, ¿no? En vez de ir adelante, estamos yendo atrás. No, pero no debería ser así. Es a lo que quiero regresar. Garcilaso se adelantó a Sí. 5 siglos o 4 siglos. Y eso no se ve aquí. La gente no ve esa relación, porque el curso de la historia no se lleva en toda la universidad. Sí. Y tampoco lo sé quién lo haría, solo sería uno que se llama Donato. Cierto. Y Donato, ¿qué digresión contextual, qué ideología habría extraído Túpac Amaru de su lectura de los comentarios? Ah, interesante. Y creo que es otro tema interesante, ¿no? Mira, yo creo que ahora, ¿te parece? Hablamos de Túpac Amaru, por la que es, ¿no? Entonces, mira, Túpac Amaru, la figura y la personalidad de Túpac Amaru a la actualidad está muy, a pesar de que existe cantidad de investigaciones desde diferentes puntos de vista, pero sigue habiendo grandes vacíos en el entendimiento de la personalidad de Túpac Amaru. La pregunta que de alguna u otra forma que podría explicar la personalidad de Túpac Amaru, por ejemplo, es decir, ¿por qué la corona, por qué la Real Audiencia de Lima no lo declaró como descendiente inca? ¿Por qué no lo reconoció? Aunque muchos muy demasiado cusqueñistas, hay que ser cusqueñistas, pero con conocimiento y causa, decir, no, sí reconoció la corona, pero no reconoció, no declaró como tal, como cualquier otro descendiente inca que en ese momento había presentado un expediente de probanza de nobleza inca. José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru Inga no fue reconocido. 1, 2. Cuando Túpac Amaru rodea la ciudad del Cusco, ¿por qué los descendientes incas, mejor dicho, el cabildo de electores del alférez real inca establecido en el Cusco, ¿por qué no estaba de acuerdo con la personalidad de José Gabriel? ¿Por qué no apoyaron los descendientes? ¿Por qué dijeron que este señor no es descendiente inca? Pero en esa perspectiva, una tercera idea central es que José Gabriel Condorcanqui
cuando prepara el expediente de Provenza, por la línea materna, lo hace de la manera extraordinaria. O sea, el tronco principal, Felipe Tupamaro, la hija, Juana Pilco Huaco, la vía femenina. O sea, Tupac Amaru intenta demostrar que es descendiente inca, pero por la línea materna, que es Juana Pilco. Pero, ¿quién es por la vía paterna? Es Felipe Condorcanqui, uno de los capitanes principales de los incas en Collasuyo, no inca. Podemos llegar hasta decir que fue un capa, sí, pero no fue un inca. Pero, ¿qué dicen los descendientes incas? ¿Qué dice la normatividad tradicional de los descendientes incas? Para ser un descendiente inca, por descendiente inca del inca gobernante, tenía que ser por la línea paterna, de sangre. Por eso no fue declarado descendiente inca José Gabriel, porque si bien es cierto que tenía por la línea materna, sí, pero por la línea paterna no. Es un descendiente de un capitán Colla, de los incas. Por eso, entonces, pero no solamente es el caso de Tupac Amaru. Los ayarmacas no son incas. Tokai Capac es uno de los capitanes de Viracocha Inca. Y cuando los ayarmacas empiezan a reclamarse que es su nobleza, los Uxo le salen al encuentro y dicen: perdón señor, ustedes no son descendientes incas. Nosotros, los Uxo, sí, de sangre. Ustedes son descendientes de Tokai Capac, que fue uno de los capitanes de Viracocha. Lo mismo podríamos decir de otros incas, de otros generales que eran de incas. Aún, por ejemplo, el inca Anahualqui de Choco, por ejemplo, si bien es cierto, por esa línea viene el Anahualqui, la hija que se va a ser esposa de Pachacuti, tampoco son descendientes incas, los Choco. O sea, podríamos decir nobleza de privilegio. Sí. Entonces, de la misma forma, pues Tupac Amaru o Pumacahua, ¿no?, que viene del lado de los ayarmacas, que no son descendientes incas. Entonces, por eso no fueron reconocidos. Entonces, esta identificación de José Gabriel en la década del 70 del siglo XVIII se trasluce. Como primero presenta el documento señalándose, dice don José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru Inca. Después, cuando no lo reconocen como descendiente inca, dice, desecha la categoría, el término de Condorcanqui, y solamente se reconoce José Gabriel Tupac Amaru Inca, ¿no? Entonces, él está reconociendo de esa forma. Y como su contrario, don Felipe Betancourt Tupac Amaru, por ejemplo, él de un solo plumazo, aprovechando de uno de sus yernos, Vicente García, que era muy capaz en escribir y manipular información, dice, simple y llanamente, doña Juana Pilco Huaco fue borrado y se inventó otro personaje, ¿no? Otro personaje por vía de varón, en vez de Juana, un varón lo puso ahí y quiso descender por la vía de varón, para demostrar que pues lo tenía legítimamente heredado como Tupac Amaru, Diego Felipe Betancourt. Pero pues
se ha hecho descubrir que mucha información que ha manipulado pues es absolutamente falso, ¿no? Pero ahí para señalar la falsedad de un documento también es necesario hacer un trabajo de investigación, es decir, ¿por qué falsificó? ¿Qué parte del documento falsificó? Es decir, es necesario tener una explicación clara. Si es que el documento es falso, también requiere una explicación clara, ¿no? Claro. ¿Y cuál habría sido, perdón, doctor, la percepción política de Carlos III para ordenar que se retirase los comentarios reales luego de la derrota de Túpac Amaru? Sí, entonces no respondí a la primera pregunta que me hiciste, Carlos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver los comentarios reales y José Gabriel, ¿no? Precisamente los comentarios reales es el reclamo, es una reivindicación de Urincosco, pero por la línea materna. Él como dice el doctor Jorge, es decir, se adelantó. Él se reivindica, o sea, debía ser la mujer también considerada, ¿no es cierto?, en el gobierno, en el reconocimiento de los privilegios. Y pienso que José Gabriel, mucho más que a la actualidad, lo ha ido perfectamente, y por eso ha tenido como una Biblia en su trayectoria José Gabriel Condorcanqui. Carlos III, ¿por qué lo retira? Evidentemente, siglo XVII, XVIII, la historia de los incas es vista, está intentando reivindicación desde los Urincosco. ¿Y qué es comentarios reales? Una reivindicación de los Urincoscos. Entonces, la figura de Pachacuti en el momento no tenía mucho valor en todo caso. Pero ¿cuál era la figura? De Manco Cápac. Es el gran fundador del imperio de los incas. Entonces, bajo ese concepto, no solo Carlos III, sino que Bolívar tenía cierto miedo. Claro, obviamente todavía había el miedo, el gran miedo a los comentarios reales, ¿no? O sea, no se imagina que durante el siglo XIX los comentarios reales para los descendientes incas era una especie de subversión, ¿no? Es decir, tenerla oculto, ¿no? No, los descendientes de Felipe Betancur Túpac Amaru, por ejemplo, que es donde va a entroncar Ángel Vega Enríquez, 1900, y su testamento 1931, él se considera como descendiente de los incas, pero viene de Felipe Betancur Túpac Amaru, y dice en el testamento Ángel Vega Enríquez en 1931, dice, es la obra más grandiosa que casi ocultamente lo he tenido en los comentarios reales de Garcilaso. Tanto así que parece que entendió en ese momento Ángel Vega Enríquez de que Betancur había inventado varios documentos. No quería ser descendiente de Túpac Amaru, pero quería ser descendiente del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Vega Enríquez. Mira, lo que estás diciendo me da mucha luz a lo que estaba pensando, que unos a ellos son masculinos y otros a ellos son femeninos. Exacto. La sociedad dual perfecta. Sí. Pero como ellos, los españoles, eran patrilineales, Sí. las mujeres no contaban, entonces ellos no entendieron lo que pasaba. Sí, pues. Por eso que han escrito algunas confusiones Exacto, en todo esto. Ahora, Manco Cápac y Mavaojos son como un emblema. Exacto. Entonces,
hay que aplicar un poquito de la etnografía. Exacto. Y es lo que hizo Garcilaso. Y es lo que hizo 4 siglos después Morgan, porque estudió sociedades africanas, que ahí también ve que hay esto. Sí. Entonces nadie comprende fácilmente que una sociedad dual, en que los varones del lado de las mujeres también son considerados como mujeres. Exacto. Y las mujeres del lado de las mujeres, los varones también son mujeres, femeninas, mejor dicho. Sí, pues, sí. Y eso era lo que no se podía entender. Y se tardó hasta hace hasta cuando la antropología desarrolló las sociedades bilineales, ¿no? Sí, pues, sí. Eso es lo que acabas de decir, doctor, y me parece que es sumamente interesante. Hace poco tuvimos un encuentro, un coloquio en la Universidad Católica sobre el tema de etnohistoria, ¿no? Entonces, obviamente se reivindicó la figura de Franklin Pease, la figura suya. Entonces, yo propuse creo que en términos actuales la etnohistoria, sí, pues tiene que ser vista desde la perspectiva interdisciplinaria, creo yo, ¿no? Antropológico, histórico, arqueológico, es absolutamente interdisciplinario. Hay una relación muy fuerte. Sí, pero creo yo la tarea fundamental de la etnohistoria es la contrastación de información, sea cronística, de viajeros o documentos del archivo en el campo, in situ, o sea, si hablamos de un título de propiedad de una hacienda o de una comunidad que describe todas las tierras de maíz, las tierras de papa y todo, llevarlo al campo. ¿Dónde están las tierras de maíz? ¿Dónde están las tierras de papa? ¿Dónde está la zona de pastoreo? Pero mirarlo fijamente, así de alguna otra forma lo hizo John Murray, ¿no? Para entender el control de los pisos ecológicos. Creo que lo hizo perfectamente, pero que ahora creo que es necesario retomarla la tarea del trabajo de contrastación de información en el campo, el reconocimiento de las toponimias, ¿no? El estudio de las toponimias, a mí me parece que también hay un gran vacío, ¿no? Que, claro, debería ir desde el lado de la lingüística, sí, pero aún seguimos pensando qué significa Cusco. Es lamentable, ¿no? Es lamentable, ¿no? O sea, echar la culpa, decir que Garcilaso se equivocó, que no es Casco, que no, pero eso me parece que es absolutamente irresponsable, ¿no? O sea, cuando nosotros a los ojos lo tenemos en el Cusco, cuando un ayllo se llama ayllo Cosco y hay un ayllo Suxo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Exacto, ¿no? Entonces, pero en realidad, tanto el ayllo Cosco dentro del Valle del Cusco, el ayllo Suxo es la misma descendencia de Viracocha Inca. Entonces, Suxo y Cusco es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende eso, no? Entonces, o sea, nos falta una explicación lingüística a todo ello, o sea, una recopilación de toponimias que den testimonio del origen aymara o quechua. Pues creo que la intelectualidad cusqueña, doctor, tiene mucho trabajo, mucha tarea, si es que quiere reivindicar la verdadera historia del Cusco, ¿no? Haremos un descanso. Hemos escuchado una canción del Gran Barroco del Perú, un disco que se ha editado en Cuba, que es lo interesante, no sé por qué buscaron hacer esta pieza allí, porque también la música que se desarrolla
al momento del encuentro de los dos mundos es bien interesante. Pero lo que estabas diciendo, si podríamos continuar. Sí, claro que sí. Claro que Sí, sí. sí, está muy interesante. Sí. Adelante. Sí. Ahora, siempre hablando por el tema de etnohistoria, ¿no? Creo que etnohistoria Túpac Amaru, creo que vale la pena en este momento también hacer una reflexión, ¿no? Y preguntar a la historia cusqueña, ¿desde cuándo la figura de Túpac Amaru es reivindicada? ¿Por qué durante el siglo XIX se ocultó? Es decir, el discurso del historiador criollo limeño, obviamente, por ejemplo, Paz Soldán, en ninguna manera, pues no merece el señalamiento del hecho de la gran rebelión de Túpac Amaru. La revolución del proceso de la independencia inicia en el año 1805. ¿No? Entonces, pero los cusqueños también formamos parte en esa perspectiva, pero no, o sea, ¿cómo reivindicar a este ahora reconocido como este héroe precursor de la independencia, que se llama José Gabriel Túpac Amaru, ¿no? Entonces yo hice un trabajo de revisión y recolección de información en el comercio del Cusco. Encontré de que hacia 1920 José Santos Chocano, Lima, en Lima es el que intenta reivindicar la figura de Túpac Amaru. Es decir, no, pero en Lima queremos hacer un monumento a Túpac Amaru. La pregunta es, ¿y cómo debe ser pues el monumento? ¿En caballo? ¿Qué traje debe llevar? Toda una polémica. Toda una polémica en los diarios, los intelectuales, escritores, toda una polémica hasta los años 1924. Y finalmente pregunta, pero preguntaremos a Cusco, ¿no? Los intelectuales cusqueños deben responder qué tipo de imagen lo vamos a colocar al monumento a José Gabriel, ¿no? Entonces, responde primero una institución seria, Instituto Histórico, creado en 1912, ¿no? En ese momento, en el año 1920, era el presidente Luis Ebalcárcel, está José Gabriel Cosio, está Uriel García, también ya está, ¿no? Y pregunta, entonces, señores, ustedes opinen qué debe ser, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, la figura de Túpac Amaru, pues, creo que primero debe ser reivindicado en el Cusco, ¿no? Les en Cusco. Y tanto así que insinúan a la municipalidad del Cusco hacia los años 1923 para que el monumento de Túpac Amaru sea colocado en la Plaza San Francisco, ¿no? Hay una disposición. Pero los monumentos del siglo XX me parece que es un montón, discutirla sería mucho, ¿no? Pero lo cierto es que en 1965 salió una disposición, una ley disponiendo que el monumento de Túpac Amaru debe ser colocado en la Plaza de Armas del Cusco, en la Plaza de Jaucaipata. Sí, cambiar por ese azteca que está allí. Entonces, se produjo toda una polémica. En esa polémica se viene, pues, muestra el grado de identidad, nuestro grado de identidad de los cusqueños, ¿no? Entonces, una parte de la población, ¿sabe qué dijo doctor Jorge? Que no ponga a José Gabriel en la plaza del... Preferimos que continúe el piel roja ahí. ¿Por qué? Porque identifica a Manco Cápac. Entonces la gran pregunta es que ¿se colocó el monumento de Túpac Amaru en la plaza de Jaucaipata? No. ¿Por qué no se colocó?
Bueno, creo que había un rechazo a Tupac Amaru una temporada. No les gustaba Tupac Amaru. Sí, entonces, pero también tenemos que ser conscientes a la actualidad, ¿no? Entonces, simplemente nos ofanamos y decimos de que Tupac Amaru es un gran arriero, es un comerciante, bueno, tuvo que defender sus intereses, lo decimos lo que sea, hasta último es un mestizo, era un español, ya decimos todo eso, pero creo que la figura de Tupac Amaru, o José Gabriel, o la historia del Cusco, tiene que ser reivindicada seriamente desde la parte académica, desde la parte de investigación. Creo que en parte yo pienso que esto se debe a esa imagen de la sociedad con dos mitades. Claro. Usando la palabra francesa moitis, masculino y femenino. En África eso es usable hasta hoy día. Entonces, de los antropólogos africanistas es que ha venido esta idea de la etnohistoria. Sí. Y Murra y Ro hacían etnohistoria. Sí. Entonces, es el enfoque que ha logrado acercarse más a la realidad, porque la historia se cuenta más del lado masculino, Sí, porque esa era el la sistema perspectiva, español, por supuesto. y los españoles veían varones nomás, Sí, pues. y violaban mujeres. Exactamente, exactamente. Eso me parece que es necesario reivindicar. Sí, Porque Garcilaso lo dice claramente. Esta división de Hanan y Uri no es para que el uno abuse del otro, dice no, sino para que se viva en forma comunitaria, en forma unidad, para que el gobierno de los incas sea de hombres y mujeres, ¿no? Y creo que los cronistas de alguna u otra forma, en la perspectiva de Garcilaso, ya lo reconocieron de ese modo, ¿no? Martín de Murúa, por ejemplo, ¿no? Ya cuando describe los hechos de los gobernantes incas, también acude a los collas, eso ¿no? también se puede ver que en momentos cruciales son las mujeres las que salvan el Cusco. Claro, el conquistador del Valle del Cusco es una mujer, ¿no? Sí, Mamahuaco, ¿no? Agarra, se festina con el bofe de los chocos, ¿no? Para que tengan miedo en el Valle del Cusco. Es decir, la mujer en todo tiempo, a mí me parece, en el gobierno de los incas, pues era un factor fundamental. Y el machismo de los españoles no les permitió ver eso. Lo han desvirtuado, creo yo, la historia. Sí, pues. Entonces la historia es un método, una manera de trabajar sociedades de este tipo, no como reflejando el sistema de parentesco que tenemos nosotros de los españoles. Así es. Y de los europeos casi en su mayoría. Sí, pues, esa es la verdad, ¿no? Sí. Y creo que debemos agradecer a personas como Murra, Jean Ro, ¿cómo se llama el que ha muerto? Rostorowski. No, es un varón también. Ya, Don Sidema. Don Sidema. Y creo que el peruano también, la peruana Ariel Rostorowski, sí. que sin ser dueña de títulos universitarios tenía una percepción muy interesante. Sí, recogió mucha información y a partir de esa información intentó entender. Es extraordinaria, ¿no? Es el trabajo de nuestro historiador, pero creo que la etnohistoria de la actualidad merece un tipo de sistematización de información a partir
de la contrastación de información en el campo, ¿no? Creo que el campo para la historia es la única forma de conocimiento de la realidad. Y los archivos también, de la que los realidad antropólogos in situ. no leen, Sí, pues. no van a los archivos. Sí, pues. Sí. Necesitamos un antropólogo historiador. Era Murra el ejemplo. Exacto, y Murra exacto. y Una persona me parece que Schudemann eran los ejemplos Sí. de ese quehacer que se Me parece debe para extraordinario. entender Sí. a las sociedades de América. Sí. Porque en América esto es en la selva, las tribus de Norteamérica, Sí. todos son brutuales. Sí, pues. Sí, pues. Hay un caso donde las mujeres, creo que son los comanches, mataban a los presos a agujazos. Los hombres no, eran las mujeres las que ejecutaban. Sí. Sí. Piconas. Doctor Jorge Achachao, la hora nos está comiendo. Tenemos este año un particular significado para el Tincuy, porque el encuentro del mes de agosto cumple su 40 aniversario. Son ediciones ininterrumpidas, en que gracias al doctor Jorge, al doctor Abraham Valencia, al doctor Lucho Barrera, han mantenido una vigencia para acoger los estudios y los aportes de los intelectuales cusqueños en ciencias sociales. Y con ese motivo, a nuestro invitado tan distinguido, el doctor Donato Amado González, le estamos ofreciendo una jurca simbólica. Esta jurca es para comprometerlo a presentar su ponencia en este 40 aniversario del Tincuy en el mes de agosto. Así que le ruego por favor aceptar junto con los dos ejemplares del Tincuy y el pan de la vida. Muchas gracias. Porque el Tincuy comienza en agosto, que es el año andino. Sí. Primer día de agosto comienza un año. Sí. Sí, pero tenemos que usar Sí. el calendario occidental. Sí, sí, para mí será un gran honor formar parte de la presentación de ponencia de Tincuy. Siempre ha sido, yo he presentado en varias oportunidades ponencia. Una de las cosas que lo recuerdo con mucho cariño es que cuando yo presenté sobre el tema del sistema de seques en Tincuy, ahí estaba Tom Sidema y todos ellos me escucharon cuando dije de que el sistema, el seque no podía ser una línea imaginaria, ¿no? Sino que es un camino ritual que conecta entre una huaca y la otra, ¿no? Entonces era muy interesante intercambiar ideas con el doctor Tom Sidema. ¿Qué es lo que ha hecho después? Sí, el primer año no me quiso ver, el segundo, el tercer año dije, ya bueno, pues el seque tiene que ser estudiado desde el punto de vista antropológico, arqueológico y histórico también. Lo de tuyo que sea de histórico, me dijo, ¿no? Entonces, para mí fue muy un gran honor de decir que está bien, ya vamos a hacer así fue, ¿no? Interesante. Muchas gracias, Te Carlos. agradecemos y nos hemos empapado de tu conocimiento. Espero que no sea la única vez. No, con y mucho te gusto. esperamos también para el Tincuy, que siempre lo Claro. hacemos en agosto, porque el año andino comienza en agosto. Claro No que es sí. el calendario europeo y de otros países, ¿no? Que Enero. Sí, pues. han trasladado. Exactamente, ¿no? Sí, El sí, y Perú. es una fecha muy interesante la realización de Tincuy, precisamente en el mes de agosto. Así que la reciprocidad andina se refleja Muchas gracias. en este Gracias. pequeño Sí, presente. muchas Te gracias. agradecemos profundamente por tu colaboración, Muchas gracias, doctor. porque por los que invitarme. más saben son los más sencillos, Gracias, doctor. que no están hablando de antepasados de gran
Cusco y que quieren ver las historias desde un punto errado, sobre todo de sociedades arcaicas como la andina. Gracias nuevamente. Muy bien, doctor. Nos Gracias. sentimos Gracias, muy Carlos. damnificados y me creen deventores de tu conocimiento. Muchas gracias, doctor. Con esto y otros aspectos volvemos el próximo Tincuy. Tinkunanchkama, tinkuy masikuna. Muchas gracias.